Bienvenidos al interior, hoy lunes 21 de agosto del 2023. Vamos a comenzar por este lado, donde ya sabéis que están colocando lamas justamente en este hueco. Ahí podemos ver cómo están quedando, donde dentro de muy poquito veremos cómo cierran esta parte de la fachada. También hemos visto en el exterior en el día de hoy cómo seguían colocando lamas, en este caso en la parte inferior de esta fachada sur. Ahí podemos ver que acaban de colocar 3, 1, 2 y 3, muy bien. En el día de hoy ya sé contar y seguirán colocando más, porque más que nada mirad todas las lamas que tenemos aquí acopiadas. Bueno, desde hace ya bastante tiempo que las tenemos acopiadas, por lo tanto empezarán ya a instalar todas esas lamas en la parte inferior de la fachada, y también están preparadas las que cierren este hueco donde siguen trabajando en la colocación de esas pestañas para el cerramiento de esta parte de la fachada. Seguimos avanzando porque tenemos aquí las nuevas estructuras. Ahora tendrán que instalar los diferentes herrajes correspondientes, y mirad cómo están colocando en este caso las mismas puertas. Ahí podemos ver cómo se asoman las hojas en vertical. Mira, me está observando el tío, un saludo desde aquí, Ahí podemos ver cómo están colocando ya las hojas en vertical a estas nuevas puertas de acceso de la esquina de la Torre B. Muy pero que muy buenas y bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu, hoy lunes 21 de agosto del 2023. Recuerda que puedes descargarte unas aplicaciones que te pagan por andar, exactamente estas que te dejo en pantalla, WeWard y Macadam. Te dejo en la cajita de la descripción los códigos de patrocinio para que tu andadura al principio con la aplicación sea un poquito más fácil. Aquí lo tenemos, GSU-KXQW0. Empezamos con las novedades del día de hoy. Bueno, pues en primera instancia tenemos la primera bandeja ya en su sitio. Ya lo vimos hace un par de días, el sábado exactamente. Ayer domingo, día 20, vimos cómo también estaban desplazando la segunda de forma paralela a esa bandeja que ya tenemos en el lateral este, y hoy nos encontramos de nuevo la misma situación. ¿Por qué han vuelto a desplazar la segunda bandeja hacia el hipogeo? Porque están probando las guías, están probando los raíles por donde discurren esos carros, que por cierto esos carros están ahora mismo justo debajo de esa segunda bandeja que ya tenemos en la losa del terreno de juego. Y si nos asomamos justamente a esta zona podemos observar que los elevadores hidráulicos ya están también en posición de levantar la tercera bandeja, que es posible que en el día de hoy también la suban para dejarla en posición una vez hayan completado la maniobra de dejar esta segunda bandeja ya junto a la primera. Aprovechando esta imagen podemos observar también que ya tenemos todos los asientos instalados en la grada baja y grada alta del lateral oeste, y ahora cuando salgamos lo veremos mucho mejor, pero ahí ya nos podemos hacer una idea de cómo va a quedar esta grada baja y grada alta del lateral oeste, donde se han configurado todas las letras y todos los asientos de esta zona del Santiago Bernabéu. Ahí al fondo vimos este pequeño sector donde colocaban estos asientos, y en el día de hoy podemos observar cómo han depositado nuevos asientos en estos graderíos que tenemos en la grada baja y grada alta del fondo sur, donde vimos cómo colocaban esos soportes. A día de hoy y a estas horas de la tarde ya tenemos, sobre todo en la parte de la derecha, todos los soportes totalmente colocados y listos para instalar los nuevos asientos, que mirad, no son pocos, Todas las cajas que tenemos, tanto en la parte inferior como en la parte superior. Ahí están, se está echando la siesta, estamos en hora de descanso para ellos, y también esta zona que tenemos aquí han empezado a colocar los soportes y en breve colocarán ya los nuevos asientos. La parte central y la parte este de esta grada del fondo sur, pues bueno, aún tienen que seguir imprimando, tienen que seguir pintando, colocando esos anclajes y esos soportes para terminar de instalar los nuevos asientos. De momento, a día de hoy, sigue así. Imagino que esta semana ya empezarán a imprimir en toda esta parte. Ahora cuando salgamos sacaremos otra perspectiva de ese lugar. Por cierto, que viva Cáceres, que viva Cáceres. Vámonos a la parte del fondo norte, esta plataforma donde, no sé si lo habéis visto, pero Nuevo Bernabéu ya ha subido una foto de las pantallas traseras que han colocado en la parte del vídeo marcador 360. Esas dos pantallas que tenemos ya totalmente instaladas. Aún no han empezado a desmontar esta plataforma.
Seguimos viendo más cositas. Ahí tenemos el primer anfiteatro. Ahora os muestro la parte opuesta porque tenemos novedades con los nuevos asientos VIP. Esos asientos que van ubicados en la parte de la terraza, en los palcos, en la parte sur. Así que es muy interesante que lo veáis, así que espero que os quedéis a ver el vídeo. Ahí tenéis esos nuevos asientos en la parte del graderío y esos asientos VIP en la parte correspondiente a la terraza y esas líneas de palco entre el primer y segundo anfiteatro. También vimos a su vez cómo colocaban esas mamparas justo en la parte superior de la fascia también del primer anfiteatro. Segundo anfiteatro, tercer anfiteatro y cuarto anfiteatro, respecto a los nuevos asientos, no se cambiarán hasta finales de año, aprovechando esos parones de selecciones que tenemos unos cuantos en los meses de septiembre, octubre y noviembre. Vamos a pasar al tercer y cuarto anfiteatro, esa línea de palcos que tenemos y que vimos como hace poquito colocaban todo este material, todos estos vidrios. Un diseño, la verdad, que sorprendente, que nos está dejando la remodelación del Santiago Bernabéu y que nos ha sorprendido gratamente a todos, a mí por lo menos, y que sobre todo vimos también como en la parte central, la parte donde van a ocupar las personas, los aficionados que estén viendo el partido en esos habitáculos, pues vimos como esos vidrios, esas mamparas son totalmente transparentes y a sus lados, de forma totalmente opaca, para tapar los accesos a la grada del cuarto anfiteatro, esos vidrios en vertical que vimos hace tiempo como lo traían a la esquina de la torre B y a la esquina de la torre C. Ahí podemos ver los avances. Ahora pasaremos a ver también los palcos del fondo sur. Así es como avanzan a día de hoy. En teoría todos estos palcos van a estar habilitados para el día 2 de septiembre, cuando se juega aquí contra el Getafe a las 4:15 de la tarde. Vamos a pasar a ver también la zona del cuarto anfiteatro, donde también están quitando todas esas vallas del Clásic Bernabéu y por lo tanto empezar a colocar e instalar ese nuevo material que también veremos ahora en la parte del fondo sur. ¿Os acordáis que vimos hace poco cómo retiraban de forma momentánea esta lona que tenemos en la cara interna de la cubierta norte? Pues es para completar con estos tubos que han ido colocando en la parte interna de esas vísceras que tenemos en el fondo norte. Vamos a pasar a ver también la zona del Sky Bar, ese restaurante panorámico que tendremos en la esquina de la torre de este fondo norte con el lateral este, que ya sabéis que colocaron ese recubrimiento final tanto en la parte superior como en la parte inferior, las mamparas totalmente colocadas, y aún faltan por colocar esos paneles tanto en la izquierda, en los laterales, como en la parte de la derecha, esta parte que da al lateral este. Se supone que aquí van a hacer otra terraza panorámica como la parte de la UCO y la UCI. Bueno, ya hemos visto el fondo norte, vamos a pasar a ver el lateral este. Grada abatible completamente abierta, como podemos observar. Ya han colocado esas plataformas para nivelar toda esa parte de la losa junto ya a las nuevas bandejas y que puedan seguir accediendo en este caso los nuevos camiones para colocar dentro de muy poquito el césped de esta nueva temporada. Vamos a ver los banquillos. Vimos hace poquito cómo hormigonaban la losa inferior, también vimos cómo trabajaban en la parte vertical y la parte más interna de los futuros banquillos para empezar a colocar los nuevos asientos. También vimos ayer domingo este peculiar cartel, no pasar pintado. Me imagino que habrán pintado la parte del túnel de vestuarios. Ahí tenemos la zona de banquillos, a ver cuando empiezan a colocar los nuevos asientos. Ahí tenemos el palco de honor, donde de momento no han empezado a colocar los nuevos asientos. Presi, Florentino Pérez, veremos a ver si llegas o no llegas a tener asiento para el día de partido. Si negocias conmigo, a lo mejor te puedo ceder mi asiento. Y aquí tenemos pues lo que viene siendo el banner correspondiente al cachito que falta por colocar, y diréis: hola, qué grande es Jesús, que eso no es. Sí, escuchadme. Mira, vamos por arriba y mirad lo que van a hacer. Van a retirar ese trocito de pantalla, ese trocito de banner correspondiente al hueco que tienen que tapar, que en este caso es este trozo de pantalla que han dejado ahí acopiado. Así que por lo tanto en el día de hoy ya solucionarán este pequeño inconveniente que han tenido en el anillo LED y por fin tendríamos todo totalmente conectado y al 100%.
A ver si tenemos la suerte de coincidir en la colocación de ese paño de pantalla para el anillo LED. Bueno, pues pasamos a ver las zonas restantes del lateral este, que mirad, desde este modo gran angular que bien se ve ya con esa colocación de nuevos asientos en la parte del tercer anfiteatro, esa imprimación en el segundo anfiteatro, pero bueno, vamos por partes, como dijo Jack el Destripador. Ahí tenemos los nuevos pasillos que crearon para orientar la zona del lateral este y el fondo norte. Seguimos viendo andamios para trabajar en la parte de las ampliaciones del tercer y cuarto anfiteatro, con esa colocación del recubrimiento metálico. Y aquí ya entramos en el meollo del asunto, entramos en el segundo anfiteatro con esa colocación de las barandillas, de esos pasamanos que han ido protegiendo, porque ahora lo vamos a ver muy bien. Están imprimando, están pintando también ya en el día de hoy el segundo anfiteatro en la parte central, por lo tanto pasamanos bien protegidos para que no sufran ningún tipo de daño y a la hora de retirar esos plásticos estén totalmente intactos una vez que se acabe con la imprimación y la pintura. También podemos ver la zona de los palcos que no van a estar disponibles para el 2 de septiembre, ahí podemos ver todas esas zonas totalmente diáfanas, sin ningún tipo de mobiliario, sin ningún tipo de construcción, sin ningún tipo de ladrillo. Así que esperaremos a los próximos parones que tenemos a finales de año para terminar de ver cómo construyen esas líneas de palco en el primer anfiteatro y en el segundo anfiteatro. Vamos llegando a la parte sur del segundo anfiteatro. Aquí falta todavía por imprimar y pintar, pero bueno, eso lo pueden hacer perfectamente esta semana, y poco a poco van retirando más puntales de esa visera que a día de hoy se ve más descubierta, y por lo tanto dentro de poco empezarán a colocar esas nuevas mamparas en esa parte del techo de esos palcos. Vamos a subir un poquito más, en este caso nos vamos al tercer anfiteatro. Ahí tenemos los nuevos asientos que ya vimos a finales de la semana pasada en estos espectaculares vídeos que vamos subiendo día a día, cómo han ido colocando esos nuevos asientos. Por lo tanto, este tercer anfiteatro estará terminado esta semana con la colocación de estos nuevos asientos. Ahí podemos observar la parte central con esos nuevos soportes, y esas cajas que vemos tanto en la parte superior como en la parte inferior son las cajas donde están almacenadas, donde están guardadas esos asientos que están a punto de colocar también en esta parte central del tercer anfiteatro. El otro día en la parte norte vimos cómo empezaban a colocar estos soportes, pero se quedaron a medias, dejaron solamente un pequeño sector, y ya en el día de hoy, lunes, martes, imagino que terminarán de colocar todos estos soportes para la instalación de los nuevos asientos. Mirad cómo tenemos el tercer anfiteatro, que junto al primero va a ser el siguiente graderío, que estará listo cuanto antes. Ahí tenemos esta parte norte donde, lo que decía antes, empezaron a colocar esos nuevos soportes en este sector, pero se han quedado a medias. Me imagino que irán trabajando de sur a norte. Quitamos un poco el zoom, barremos de izquierda a derecha. Yo en casa no sé cómo barro, la verdad, pero sé que barro. Soy una maruja atrapada en un cuerpo de hombre. Y ahora pasaremos a ver también la parte del cuarto anfiteatro. Por cierto, muchas gracias por esos ánimos en estos últimos días, muchas gracias por las visitas, estamos últimamente que lo tiramos, y por supuesto gracias por los likes. Venga, vámonos para el cuarto anfiteatro. Aquí tenemos imágenes fresquitas muy ricas de esta zona del Santiago Bernabéu. En la parte superior tenemos el Skywalk, esa pasarela 360. En la parte inferior tenemos esas nuevas estructuras con esos nuevos paneles que cerrarán la parte superior de esta grada. Estéticamente va a quedar muy, pero que muy bonito. Veremos a ver si en estas 2 semanas terminan de instalar todos esos paneles. Seguimos barriendo de izquierda a derecha. Vemos también trabajos en la parte del Skywalk y pasarela 360. Hemos dicho hoy en el exterior que nos íbamos a fijar en este cuco que tenemos en la zona central del lateral este, en la zona de las viseras, a ver si han empezado a colocar esas lamas de rejilla, pero de momento, aparte de que no se ve muy bien, se puede apreciar de que no han seguido colocando más lamas de rejilla. Vamos a bajar un poco la mirada para ver también la zona del cuarto anfiteatro. Veremos a ver qué trabajos se realizan esta semana y la próxima, que ya será
la de preparación para ese nuevo partido de esta nueva temporada contra el Getafe. Vamos a ver con qué nos sorprenden y vamos a ver qué es lo que llega totalmente habilitado para esa jornada de liga. Ahí tenemos los paneles, que la verdad es que han avanzado bastante en estos días, sobre todo en la parte norte, que veíamos bastante rezagada, no sé por qué, no sé el motivo. Pero bueno, ahí tenemos las mamparas en los laterales del Skywalk, esas lamas en el lateral este, y vamos viendo también ese cerramiento en la parte de la grada superior, que lo que decíamos antes, a ver si lo realizan antes de que empiece el primer partido aquí contra el Getafe. Y lo que hemos visto en el exterior, esta parte de la esquina de la torre A, esta parte superior, donde aún no han empezado a colocar ni siquiera las pestañas. Antes no lo he sacado, pero ahora es el momento de sacarlo. ¿Por qué? Porque lo digo yo, ahí tenemos el recubrimiento final de las ampliaciones del tercer y cuarto anfiteatro en el lado sur. Me da a mí que dentro de poco vamos a ver cómo retiran esos andamios, ¿eh? Muy buena noticia. Bueno, seguimos en este caso a la UCO y la UCI de la esquina de la torre A, este fondo sur con el lateral este, donde vimos ya cómo colocaban todos esos paneles, ese recubrimiento final, donde a día de hoy ya pues básicamente no tenemos grandes avances, parece que ya está todo prácticamente vendido y sentenciado. Y pues bueno, ya sabéis que están realizando trabajos en los interiores, el otro día haciendo pruebas de iluminación, colocando el correspondiente mobiliario en el interior, y veremos si dentro de poco tenemos preciosas imágenes de esa nueva estructura. Te recuerdo que puedes dejar el like y suscribirte al canal. Vamos a pasar a ver los nuevos palcos, esta línea de palcos entre el tercer y cuarto anfiteatro del fondo sur, donde he de decir que han cogido carrerilla, sobre todo en la parte central, que quiero ir corriendo hacia allá, porque mirad cómo colocan esos vidrios totalmente opacos en vertical para el cerramiento de esos palcos, esa línea de palcos entre el tercer y cuarto anfiteatro. Este es el momento exacto en el que siguen trabajando tanto en la parte vertical de esos palcos como en la parte superior, en la parte del techo. Seguimos avanzando hasta llegar a la zona oeste. Hay que estar al tanto de todo lo que va ocurriendo en todas las partes del Santiago Bernabéu donde haya novedades. Así que bueno, pues esta zona de aquí imagino que estará lista para el primer partido de liga aquí contra el Getafe. Sí. Bueno, pues en estos precisos instantes ya están volviendo a hacer pruebas con las guías, con esos carriles donde discurren los carros. El otro día vimos cómo desplazaban la primera, luego la volvían a traer y a aproximar a la zona del lateral oeste para trabajar en la zona de la losa. Parece que están instalando unos sectores, como hicieron también con la primera bandeja. Así que hasta que no terminen de colocar esos sensores, no desplazarán y aproximarán la segunda bandeja con la primera. Imagino que en el día de hoy, por la tarde, a última hora, ya tendremos esas dos bandejas totalmente pegadas. Bueno, pues en estos precisos instantes lo que están haciendo es abrir las vallas. Bueno, ya las han abierto. Parece que van a desplazar los carros hacia la parte de las celosías. Seguirán con las pruebas, porque básicamente si llevaban los carros hacia las celosías, esos que van a recoger las mismas celosías y por lo tanto sacar la segunda bandeja y dejarla en posición. O si no, van a hacer todavía más pruebas con los carros, llevarlas hasta las celosías, luego volver a dejarlas debajo de la bandeja y ya llevarlas, bueno, llevarla en este caso hacia donde está la primera bandeja. Por cierto, a ver si pillamos. Están a punto. No, tienen que quitar todavía. Tienen que quitar este, que es el que está dando problemas, no encaja exactamente, y luego colocar el que está ahí abajo, justamente donde el palco de honor. Bueno, cositas interesantes, muchas. Y una cosa que os quería comentar es que han empezado a colocar los asientos de los palcos VIP ya en las terrazas de la esquina del fondo sur con el lateral oeste. Eso es lo que os quería comentar, eso es lo que os quería plasmar en el vídeo de hoy. Ahí lo tenemos, a ese pedazo de crack con esos pedazos de asientos, porque no son pequeños, no son nada pequeños, madre mía. Bueno, último vistacito también saliendo del Tour Bernabéu. Mirad los trabajos que se están ejecutando en la parte inferior
de la grada sur están empezando a colocar ya las barandillas de separación entre la grada y el terreno de juego. También podemos observar la parte de la derecha, la parte de la grada baja y grada alta del fondo sur, donde aún se siguen rematando las diferentes filas, pero dentro de muy poquito empezaremos a ver cómo impriman, luego pintan y ya colocar los nuevos asientos con la colocación de esos soportes y esos anclajes. Ahí tenemos la parte de tribuna y esos pasillos que están ahora mismo configurando en la zona más alta de esta grada del fondo sur. A la derecha el primer anfiteatro, y aquí justamente en esta esquina que no tenemos visibilidad por esos asientos es donde hemos visto donde estaban empezando a colocar los o las nuevas butacas VIP en esta esquina del fondo sur con el lateral oeste. Bueno, ya han recogido los carros, ya no están debajo de las bandejas, ahí lo podemos ver, y se han metido hacia la izquierda. Mira, 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 ahí están. Ahí están los carros, a ver si puede... ahí está. A ver qué ocurre, Ahora cuando salgamos lo veremos. Salida, la salida por aquí, por favor. Bueno, el otro día vimos cómo empezaban a echar escombros en la zona para nivelar y crear esta rampa que están ahora mismo manipulando. Ahí podemos ver la excavadora con los pedazos de cracks fratasando para que quede todo totalmente liso y puedan conectar la parte de la acera, la parte de la calle con las nuevas puertas y todo esté a nivel Maribel. Vamos a bajar un poquito más. Es que la gente pasa por aquí y no se dan cuenta de la magnitud de esto, La Viga Museo, el museo que tendrá 2 plantas más la tercera que será la terraza, a la izquierda la fachada, y mirad qué bonito, tío. Yo siempre que vengo, y eso que vengo prácticamente todos los días, sigo disfrutando al máximo de todo esto. Y la gente que viene por primera vez, bueno, por primera vez que ven esto y a saber hasta cuándo vienen. Y pasan como si nada, mira, como Pedro por su casa. Nada, mira, acabo de salir ahora de hacer la compra y de paso pues he ido por el Santiago Bernabéu. Ahí podemos ver cómo están fratasando, mirad, qué operación tan delicada. Parece fácil, pero es muy delicada. Vamos a bajar un poquito más. Bueno, pues ya podemos ver mucho mejor y más claro estos trabajos que se están produciendo ahora mismo a día de hoy, lunes 21 de agosto, en esta parte del Santiago Bernabéu, en el lateral oeste, donde están fratasando todo ese hormigón que están echando para nivelar toda esta losa, porque ya sabéis que había una diferencia considerable en la parte inferior de los nuevos accesos, esas nuevas puertas, que por cierto vamos a ampliar para ver si han colocado, mira, mira, en la parte central, o al menos parece la parte central, podemos observar cómo tienen más hojas preparadas para instalar. Esa zona de allí imagino que no la tienen que despejar ni echar hormigón como están echando aquí, porque esta zona ya sabéis que la parte de Castellana va en pendiente hacia la Torre B y por lo tanto esta se hubiera quedado totalmente desnivelado, por eso se están produciendo estos trabajos que están haciendo ahora mismito. Ahí tenemos al fondo un pisón de gasolina, una rana, tenemos un traspalet manual y pues bueno, las puertas donde van a recibir esas nuevas hojas que ya están preparadas para instalarse. Ahí tenemos al fondo el recubrimiento final de la Torre C, donde aún faltan esos sectores que tenemos aún vírgenes. No sé por qué me da, pero están desplazando las cerchas, No sé por qué me da, pero están desplazando las cerchas. Parece que las están moviendo. Veremos a ver si hoy realizan las pruebas de apertura y de cierre. Y siempre aprovechamos para sacar estas imágenes del Skybar de Castellana, donde seguimos viendo esta bonita caja de herramientas. No subimos la mirada, seguimos viendo este Skybar, donde pues es verdad que sigue la caja de herramientas y no podemos ver los trabajos que se están realizando, pero bueno, nos podemos hacer una idea que aún faltan esos laterales y la parte que da a Castellana, que hemos visto en el exterior que todavía faltaba por cubrir con esos paneles finales. Estoy escuchando los carros. Lo que decíamos antes, están probando los carros, los han metido justamente a la parte más inferior de la grada oeste y ahora los están volviendo a sacar. Me imagino que serán para cargar con el peso de la bandeja, esa segunda bandeja, y llevarla junto a la número 1, esa bandeja que ya está en el lateral este, que por cierto a ver si podemos, ahí está, esa bandeja que ya está en su sitio. Estoy viendo porque siguen sonando los carros. Es que están recogiendo de nuevo este. Están haciendo pruebas, ahí podemos ver
cómo están moviéndolo hacia el lateral este, el lateral oeste, los están mareando, vamos. Tenemos esta parte de tribuna que conecta también con el lateral oeste, que vemos cómo han tapado con las vallas, por lo tanto no podemos divisar lo que está ocurriendo ahí. Y también todos los asientos colocados en la grada baja y grada alta del lateral oeste, donde es verdad que no podemos ver claramente cómo quedan las letras de Real Madrid, pero nos podemos hacer una idea. Y ahí en la parte inferior faltaban esas primeras filas por colocar los asientos, y ya en estos últimos días hemos visto cómo las colocaban. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, por favor deja tu like, suscríbete al canal, que estamos cerquita de los 50.000, y nos vemos muy pronto. Chao, chao.